Bueno, bienvenidos este domingo de enero. Muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos y de poder meditar en su palabra. Es un domingo previo a la toma de poder, de protesta del señor Trump aquí en Estados Unidos. Y así como hay gente que, la mayoría obviamente votó por él y está contenta, hay gente que está muy temerosa por diferentes cosas. Hoy amanecimos con la noticia de la suspensión del TikTok y platicaba con mi esposa, ¿no? Cómo es de que simplemente esto evidencia muchas cosas, ¿no? De todos lados, de bueno, en qué ocupabas tu tiempo, qué es lo que te llenaba, ahora cómo es de que tienes que volver a generar dinero y etcétera. Muchas cosas se revelan, ¿no? No estamos aquí para criticar a nadie, son las cosas que vivimos, pero algo que se me daba en la semana, lo veía muy claramente en un sueño, era como en un espejo. Uno tiene, para eso son los espejos, ¿no? Para verse. Es algo muy interesante poder estudiar los espejos. A mí, una de las materias que más me impresiona de la física es la óptica, es una maravilla la óptica. Y como cuando al principio quizás se usó para algo cotidiano, ¿no? Como estar arreglado, ver más o menos cómo estaba uno. Estoy hablando de los espejos. Fueron avanzando al punto de que hoy se usan también para la tecnología, ¿no? Para telescopios, microscopios. Usted día con día, los que manejan un vehículo, no se podría hacer de una manera sencilla si no hubiera un espejo. Hay espejos para ciclistas, los dentistas. Entonces, qué interesante es esto de los espejos, ¿no? Nos permite tener una imagen clara. Pero quiero partir de la cita de Santiago 1, 23 y 24. Santiago 1, 23 y 24, donde leemos: si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Y de ahí toma título nuestro tema esta mañana: cuando olvidas cómo eras. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Y antes de entrar en materia, así no sé, quisiera preguntarle qué siente, qué piensa cuando lee este pasaje. Cuando lee este pasaje, qué ideas pasan por su mente, ¿no? Hay gente que repetimos lo que dice, ¿no? Pues me dice que sea hacedor y no oidor de la palabra. Claro, es lo que está diciendo el texto. Me habla igual, analizando un poquito, bueno, me está haciendo una comparación a que la Biblia, la palabra, viene a ser como un espejo donde yo puedo reflejarme. Y entonces cuando vamos ahondando en las ideas, quizá usted pueda decir, ya me van a juzgar, ¿verdad? Porque vemos ahí que la Biblia nos señala de alguna manera cómo éramos o cómo somos, cómo éramos o cómo somos. Sin embargo, quiero que vea cómo es sabio Dios, que cada palabra que Él inspiró cuenta, ¿no? Porque pone ahí el rostro natural, o sea, lo que es nuestra realidad cotidiana, pero pone también cómo era, o sea, lo dice en tiempo pasado, no está diciendo cómo eres, aunque la Biblia sí nos habla o nos puede mostrar cómo somos, pero cómo es de que el escritor y el Espíritu Santo que inspiró al escritor ponen enfoque en el pasado. Dice, se olvida de cómo era, se olvida de cómo era. Y no se trata en este asunto de recordar lo malo, sino vamos a analizarlo a detalle. Cuando usted busca, sí, obviamente hoy entendemos todo el mundo entendemos que es un espejo, ¿no? Pues es un aditamento para ver nuestro reflejo, ¿no? Y le decía, es tan interesante la tecnología que ya hoy ya ni se usa en espejos, se usa a veces el celular, ¿verdad? Las muchachas, señoritas, mujeres ocupan su celular y ahí se pueden maquillar y demás. Hay espejos de aumento, le digo, es algo bien interesante lo de la óptica. Hay espejos para cortarse el pelo uno mismo, ¿no? Así que lo puede ver así en 180 grados, es algo bien interesante. Pero conceptualizando, me dice el diccionario, un espejo es una superficie pulida en la que la luz se refleja, y siendo muy específico, dice ahí, siguiendo las leyes de la reflexión. Digo, es algo bien interesante la óptica. En la física es una de las cosas más sensacionales que hay. Como es que la suma de todos los colores es blanco y como el color más puro es negro. Es algo bien interesante la óptica. Hablando del espejo, entonces entendemos, ¿no? Es una superficie pulida en la que la luz se refleja. Algo bien interesante es de que si no hay luz no puede haber un reflejo. No sé si a usted le gusta igual la fotografía,
tanto tomarla o como contemplarla, se va a dar cuenta que cuando hay paisajes, ¿verdad? Que está un lago y se ve el reflejo y de repente, o hay otras imágenes que han tomado después de la lluvia y entonces cuando las voltea cambia la imagen, pero no cuesta distinguir cuál es lo real y cuál es el reflejo. Pero el punto es de que sin el factor de la luz no se podría hacer eso, ¿no? Entonces vea que le digo, como es bien interesante esto de los espejos, porque me está hablando o está implicando la luz, la presencia de la luz. Sabemos que esa luz obviamente es la verdad, que esa luz es Dios, dice que Dios es luz, dice el apóstol Juan, pero me dice que es un reflejo, ¿no? Me dice que es un reflejo y entonces es algo que tenemos que considerar de igual manera la historia de los espejos, ¿no? A través de la historia, o sea, cómo es que empezó. Ahorita le voy a mostrar en la Biblia un poquito, pero se entiende, ¿no? Que en algún momento, no sé en qué momento se necesitó o alguien pensó en un espejo, pero en la Biblia nos habla del reflejo en el agua. Nos habla de que en el agua la gente de aquellos años bíblicos o incluso, no sé, prehistoria, antes de que se escribiera me refiero, el agua era el reflejo, ¿no? Obviamente le digo, se implica la luz y el hombre, el ser humano podía ver ahí su reflejo, ¿no? En el agua. Después se fueron encontrando los metales. Al principio pues el cobre se usaba, la plata, ¿va? Entonces eso nos habla también de que era un trabajo artesanal, pero también de que no estaba disponible para todos, ¿no? Y no sé si piense conmigo la historia, entonces cambia el sistema de valores, ¿no? No es lo mismo como hoy día que todos tenemos un espejo y cada uno estamos conscientes cuando nos vemos mal, cuando nos vemos bien, pero en aquel tiempo así como pienso que uno caminaba muy a la deriva, ¿no? Quizá se basaba uno en la opinión del otro, de oye, tienes el cilantro aquí, te ves despeinado o te ves enfermo, no sé. Solo estaba el agua, porque los espejos de metales solamente estaban disponibles para la gente pudiente económicamente o que estaba cerca de algún artesano, ¿no? Y así fue adquiriendo valor el espejo. Ya hoy es algo muy comercial después de la plata, el aluminio es algo comercial. Es raro que no tengamos un espejo en la casa, o hay gente que aun cuando se le rompe un espejo usa los cachitos, ¿no? No es para comprarse uno, sino que ahí tiene su pedacito de espejo, pero igual sirve. O hablando de los carros, no sé si ha visto gente que le roban los espejos y le pone un espejo normal y refleja la luz horriblemente, ¿no? Entonces esos espejos tienen una tecnología para evitar el reflejo de la luz, que no lastime la vista. Pero el asunto que nos compete aquí es la palabra, mire. Entonces, algo bien interesante, la Biblia no lo vamos a desarrollar a detalle, pero cuando usted busca los espejos, el tema de los espejos en la Biblia, se va a encontrar que hay 5 palabras entre el hebreo y el griego que nos van a definir, nos van a denotar lo que es un espejo. Y como hemos aprendido con el idioma hebreo y griego, es que cada palabra me va a dar una función diferente. Yo le puse ahí las citas para que pueda tomar una captura de pantalla, un screenshot, y lo pueda leer. En español solamente va a leer la palabra espejo, pero cuando usted busca la palabra original, vamos a llegar a esta idea, y quiero que vea, que trabajemos la idea, ¿sí? Más que el texto, la idea. La Biblia me menciona 5 veces de los espejos, y hay un espejo, lo puse así como, digamos, el orden de la Biblia, ¿no? Job, Éxodo, Job es el libro más antiguo, Corintios, Isaías. Me dice, hay un espejo que te da valor y te forma el carácter. Hay un espejo que te da valor, o sea, un sistema de valores, pero a la vez te forma un carácter. ¿Qué importa y qué no importa? ¿Qué es valioso y qué no es valioso? Aquí la palabra en Job habla de los cielos, dice fundidos como un espejo. Entonces por eso que esa palabra espejo que usa ahí es diferente a otras que usa en el hebreo y la asigna al espejo de los cielos. Usted puede ver Apocalipsis igual, cuando el apóstol Juan ve el trono, dice, ve un mar de cristal que se reflejaba, ¿no? También como un espejo. Es algo bien interesante cómo es. Entonces ese sistema de valores, ese reflejo que viene desde el cielo, en las figuras, en la aplicación figurativa, alegórica, metafórica, la palabra me dice, es un espejo que me va a dar valor, es un sistema de valores, y va a formar mi carácter. Una segunda ocasión que aparece la palabra espejo es Éxodo 38:8, cuando se construye el tabernáculo, donde dice en la escritura que Moisés hizo la fuente de bronce, dice de los espejos, algunas versiones dicen de la milicia sagrada, específicamente de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Le digo, el tener un espejo en tiempos antiguos era gente que tenía economía. No con eso estoy exaltando
lo material, sino más bien, como le digo, el sistema de valores de decir, no importa, esto yo lo voy a rendir para el servicio de Dios, lo voy a rendir o lo voy a someter, porque todas las cosas, hay veces que la gente cuestiona si es bueno o malo. Bueno, hay cosas que no es en sí tan malas como el dinero, ¿no? Dice la Biblia, la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, Proverbios dice, escudo de la ciencia, escudo es el dinero, es un escudo. Pero el punto es cuando el corazón se desvía, ahí está el problema. Entonces le digo eso porque considerando el espejo como algo valioso, pero que las mujeres de aquel tiempo estuvieron dispuestas a ya no contemplarse. O si se contemplaban, porque bueno, obviamente ahí iba a ser para los sacerdotes, ¿no? Cuando se lavaban las manos para ministrar. Entonces se entiende que no solamente era lavarse las manos, sino que podían ver su rostro, podían reflejarse, podían ver su condición al ministrar. Y entonces eso las mujeres de aquel tiempo lo someten o lo rinden, lo ofrendan, para que entonces viene la aplicación. Es un espejo que te da la visión, pero específicamente el hebreo es así, usted lo puede buscar ahí en el hebreo. Dice, es una visión para ser atractivo o atractiva, ¿no? Entonces hay gente, o sea, principalmente nuestros adolescentes hoy día, o desde antes, desde tiempos inmemoriales, que, pues, ¿qué importa? O quizá uno como hombre, como varón, así como le digo a mi hija, uno se iba a la escuela con la lagaña y no pasaba nada, así, sigue siendo hombre, sigue siendo un buen estudiante. Y las mujeres no, ¿va? Las mujeres sí tienen que dar ahí su arregladita, labial, una peinadita, no sé, la ropa, ¿no? Se entiende que son recatadas, tienen una imagen que cuidar. Pero el punto es que ese espejo me dice, te da la visión para ser atractivo o atractivo. O sea, le decía esos ejemplos porque entonces hay gente que le dice, ¿qué importa, no? O sea, a mí no me importa lo que opinen los demás. Pero el punto es para quién quiere ser atractivo. Para la gente quizás sí no importe mucho, aunque también cuenta el testimonio. Pero, ¿qué si lo aplicamos hacia Dios? ¿Va? Que yo pueda ser atractivo a Dios, como dice Cantares, dice, atráeme, le dice al amado, y en pos de ti correremos. Claro, atráeme y en pos de ti correremos. Pero ¿será que nosotros somos atractivos? Porque ahí en Cantares está la figura y dice, vuélvete, oh Sulamita, ¿qué veremos? Entonces era alguien atractiva para el amado, ¿no? ¿Somos atractivos o no? Entonces es algo interesante poder meditar en ese punto. Un tercer espejo en la Biblia, 2 Corintios 3:18, este pasaje quizá usted lo conoce, ¿va? Dice que vemos a través de un espejo la gloria del Señor y somos transformados a su imagen, mirando como por un espejo. Entonces por eso la idea ahí, la palabra que usa es un espejo para corresponder al modelo. Entonces es como decir, bueno, como cuando usted mujer o usted varón va a la estética, al salón, ¿va? Para arreglarse, entonces lleva su foto, ¿va? ¿Cómo quiere su corte? Le dicen, pues mira, quiero así, quiero parecerme a Henry Cavill, ¿verdad? Es bueno, vamos a hacer lo posible porque al menos en el cabello se parezca, ¿no? Un ejemplo. O las mujeres, no quiero este peinado así como ella, ¿no? Y no sé quién sea un referente, como Carolina Herrera, no sé, por decir a alguien. Entonces ahí, a eso se refiere, corresponder al modelo. Corintio nos habla de Cristo, ¿no? Y somos transformados a su imagen, pero me dice que es un modelo. Y que entonces en la medida que nosotros lo vemos, lo contemplamos, el apóstol Juan lo entiende y lo dice en sus cartas también de una manera diferente, ¿verdad? Dice que seremos semejantes a Él cuando Él venga, cuando le veamos y le veremos tal como Él es. Y seremos semejantes a Él. Entonces, toda vez que estemos pasando tiempo con Dios, tiempo en su palabra, conociéndole, no solamente en teoría, no solamente en conocimiento, sino en experiencia, la Biblia me dice entonces, lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es que nos va transformando conforme a ese modelo que es Cristo, hombres y mujeres. Amén. Eso es corresponder al modelo. El espejo en la Biblia es algo tremendo. Isaías 3, y le puse desde el 16 al 23, es una cita interesante porque Dios ahí a través del profeta dice, ¿cómo te has ensoberbecido? Andas con el cuello erguido y con ojos, unas versiones dicen ojos desfigurados, ojos desvergonzados, ojos coquetos, dice otra versión. Pero entonces esa palabra hebrea que usa ahí es en espejo, dice, entonces como tú andas ensoberbecido, creído en ti mismo, adorándote a ti mismo, te voy a quitar los espejos. Entonces es por eso que este espejo es un espejo que te desnuda de la apariencia. Entonces en la palabra, la Biblia dice en clara, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso cosecha. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces ahí se aplica que el espejo en la Biblia, los espejos de Dios, llegan a ser un espejo que al contemplarnos nos desnudan de la apariencia. O sea, quizá para el mundo, usted sabe, ahora le digo, uno piensa mucho en lo del TikTok y eso, como es de que mucha gente vivía así de apariencia y de repente se entera de, no, pues que tal TikToker, su pareja atentó contra ella, ¿no? Era apariencia, no era amor, ¿verdad? No era libertad, no era lo que usted quiera.
Pero entonces me dice la Biblia, me enseña claramente, me advierte que cuando Santiago me dice que miramos en la Biblia, en la palabra, como un espejo, pero nos olvidamos, entonces es de que me va a confrontar con mi realidad. Siempre en Dios es tu realidad, pero tiene la cualidad, la virtud, la palabra de Dios que te desnuda de la apariencia. O sea, te dice, delante de Dios todo está desnudo. Ahora que te quitaron esto, ¿qué queda de ti? ¿Quién eres? O como decía Santiago, ¿o cómo eras? No sé, usted sabe que me gustan las películas. Hay una película viejita. Ya se dice viejita, en los 90, es casi 30 años. Pero de Bruce Willis, no me acuerdo si era el Chacal, creo que se llamaba. El punto es de que era así, futurista, de avatares. Y entonces le voy a dar un spoiler, pero si no tiene que hacerlo el domingo que no hay TikTok, vea esa película. Y entonces Bruce Willis termina desconectando todo, ¿no? Y la gente, como siempre estaba acostumbrada a su avatar, entonces ya tiene que salir otra vez, ¿no? Al mundo real. Bueno, entonces algo así yo me quedaba en la mente con esa imagen de la película de ahora que ya no está esta red social y tienen que regresar a la realidad. Pero al final en la palabra es de que te quita la apariencia, ¿no? O sea, tal cual eres, así tienes que, o sea, bueno y malo, o sea, si eres malo, pues tenemos que ir trabajando cosas, ¿verdad? En nuestra vida. Y si eres bueno, también dice la Biblia en Apocalipsis, al que es limpio, límpiese más. Y también le dice al que no se quiere limpiar, o sea, al que está sucio, ensúciese más, porque pues, ya no quisiste, ¿verdad? Pero te quita la apariencia. Y la que usa aquí en Santiago 1:23 es algo bien interesante, no me pregunte cómo, pero la palabra griega que usa ahí me dice que la idea figurativa es un espejo para ver en el interior. Es un espejo para ver en el interior. Entonces, en lo real, o sea, yo pongo un espejo y pues yo veo mi exterior, incluso como usted me está viendo, los que están viendo el video, o sea, yo digo aquí derecha, para usted va a ser izquierda, ¿no? Por el reflejo. Pero cómo es interesante la escritura y el pensamiento de Dios que me dice que para él un espejo viene a ser, bueno, esta palabra griega me dice, es para ver adentro, para ver el interior de ti. Entonces es algo que, como cuando tú tienes un buen amigo, tu cónyuge, que está frente a ti, y entonces se te puede decir, mira, pues para la gente que no te conoce, tú eres buena onda, tú eres así, pero yo que te conozco, yo que vivo contigo, yo que te he aguantado, yo sé que tú eres así. Entonces, de algún modo, podemos ver cómo se aplica a ver el interior. Y eso le pongo ahí las citas para que usted lo pueda estudiar con calma en casa. Entonces, quiero tratar un poquito otra línea, mire. Recuerda que Santiago, lo que leímos en nuestro pasaje inicial, dice ahí, le decía que está en pasado, ¿verdad? Dice, se considera a sí mismo, se va y olvida cómo era. Y ya no le puse aquí la idea que tuve, pero le había puesto algo así como de cómo era que era, ¿eh? ¿Cómo era que era? Le voy a decir por qué. Primera de Corintios 6, 9 al 11, cuando usted busque así tal cual la palabra de cómo era, el apóstol Pablo a los Corintios, recuerde que aunque era una ciudad que tuvo aceptación por el evangelio en aquel tiempo, y que tenía dones, ¿no? Les habla de todos los dones que los tenía, profecía, lengua, sanidades, pero había ciertas cosas inmorales que cometían. Y entonces le dice el apóstol Pablo a los Corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y pero el punto está aquí, que le digo que Santiago nos lo dice en pasado, no me está diciendo esto eres, como a muchos cristianos les gusta decirle a la gente, es que tú eres. No, la Biblia nos está diciendo esto eras. ¿Por qué? Verso 11, esto eras algunos. Tiempo pasado, esto eras algunos. Mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y entonces le digo que la idea que yo tenía era de cómo era que era, porque en el tiempo que el Señor Jesús viene a la tierra, y usted recuerda el Sermón del Monte, Él viene y les dice, primero les dice, mientras el cielo y la tierra permanezcan, nada va a pasar de la ley. Yo no vine a abrogar, vine a cumplir, o a hacer cumplir la ley. Y entonces comienza a decirles, oíste que fue dicho, pero yo os digo, ¿eh? Y entonces le dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, ahí están los adúlteros. Pero yo te digo, que cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces el Señor eleva el estándar, ¿verdad? Porque mucha gente decía, no, nosotros cumplimos la ley. Sí, externamente cumples la ley. Pero Dios que ve el corazón, Dios que ve, ¿se acuerda de la última reflexión del espejo? Que ve hacia el interior. Entonces me está diciendo, pero yo veo que
aunque puedes no haber cometido adulterio externamente, en tu corazón codicias a la mujer ajena. Y eso te hace adulto. Entonces por eso le digo, ¿cómo era que era? Se considera en la palabra, se considera en el espejo de la palabra y olvida cómo era. Permítame parafrasear, ¿cómo era que era? Porque yo puedo decirle, repito, yo no he cometido adulterio, yo no he matado a nadie. Pero también Jesús le dijo, ¿viste que fue dicho, no matarás? Pero yo os digo, cualquiera que se enoja contra su hermano, ya está expuesto al infierno de fuego. No se diga si le dice fatuo o raca en el idioma original, si le dice estúpido, es lo que significa ahí. Ya cuando lo agredes verbalmente, entonces me dice, sí, o sea, físicamente muchos no hemos matado a nadie, bendito Dios, pero no medimos nuestras palabras, no controlamos el enojo, y hacia cualquier nivel, ¿verdad? Hacia alguien inferior, hacia alguien superior, la juventud de hoy, y sobre todo en culturas donde se enseña la libertad, como aquí en Estados Unidos, son muy dados a rápido resuenan los muchachos, no rápido te contestan, no importa quién seas, es difícil que se controlen, no como allá quizá en México y hacia abajo Sudamérica, porque ahí sí contestamos y a menos en nuestros tiempos nos tocaba el diente volador, ¿verdad? Bueno, la mano voladora y el diente por allá salía volando. Ya hoy como no se puede, hasta les enseñan, ¿verdad? No, mira, si tu papá te dice, te agrede, luego llámale a la policía, entonces así como ya es ofensivo educarlos. Pero el punto es de que, le digo, el punto era los asesinos, ¿no? Entonces, eso, mucha gente puede decir, no, yo no he matado a nadie, pero es muy enojona, muy violenta, agrede con las palabras y luego, ay, ¿por qué te ofendes? ¿Cuál era tu intención? ¿Verdad? Hasta sale el meme por ahí de, me ofende que te ofendas. Pues claro, si tu intención era ofenderme, obvio que me voy a ofender, ¿verdad? Y entonces, bueno, por eso ahí la cuestión de cómo era que era. Porque igual fornicario abarca muchas cosas, ¿no? Abarca no solamente lo sexual y literal, sino abarca también lo espiritual, abarca la intención del corazón y podríamos estudiar ahí la línea y nos llevaríamos todo el día estudiando lo que es la avaricia, los ladrones, los borrachos, pero maldicientes, estafadores, pero que a final de cuentas viene a ser en nuestros días una justificación, ¿verdad? Y dices, bueno, ¿y qué quería? ¿Que me muriera de hambre? Cuando la Biblia claramente nos habla y nos dice, Proverbios dice, el ladrón no es tenido en poco si se halla robando para saciar su hambre. Entonces no es cierto lo que el mundo te dice que el fin justifica los medios, eso no es cierto. Y tampoco estoy diciendo que pasar hambre es bueno, no, ninguna de las cosas es buena. Pero en Dios siempre va a haber una solución diferente, ¿me explico? Le decía a mi esposa que ahora que estudiamos, no me acuerdo cuál fue el último tema que estudiamos del yugo, ve que dice que es el vástago que sostiene los platos de la balanza, viene a ser el yugo desigual, viene a ser un sistema de valores. Y ayer que, bueno, ahora que estaba preparando el tema y en muchas ocasiones me gusta ahí preguntarle a la IA, algo muy interesante la IA. Pero entonces la IA está alimentada con sistemas humanos, ¿verdad? Tiene toda la información, todo el conocimiento lo tiene, pero también tiene el factor humano. ¿Cómo es que el hombre juzga? ¿Cómo es que el hombre piensa? ¿Cómo es que el hombre piensa? Y entonces cuando usted tiene un problema con sus hijos, con su cónyuge, con algún jefe en el trabajo, cualquier problema que tenga, y le pregunta a la inteligencia artificial o al internet, se va a dar cuenta que le va a dar el sistema de valores del mundo. Ah, mira, si en tu matrimonio está pasando, hay 7 síntomas de que tu matrimonio ya no sirve, ¿no? Y te da divórciate. Entonces, a ver, espérame, pero tú no estás considerando la variable de que yo soy un hombre de fe, una mujer de fe, y de que yo, gracias, quiero hacer las cosas a manera, veamos un espejo que es para ser atractivo, ser agradable a Dios, ¿me estoy explicando? Entonces, aunque podamos decir en cuestión de pareja, yo no me he unido en yugo desigual con un incrédulo, al aceptar las cosas así, porque ya las damos por sentado, no, si está en internet lo damos ya por sentado. Y si seguimos el consejo de internet, no le voy a decir que sea lógico el pensamiento, pero sí le puedo decir de primera mano que no tiene que ver con los principios de Dios. Muchas de las cosas que aconseja el internet no tienen nada que ver con los principios de Dios. Entonces cambie y agarre su Biblia. O sea, en vez de preguntarle, dése una idea, pero agarre mejor su Biblia. Es igual como con las cuestiones médicas, ¿verdad? Si usted tiene un dolor y le pregunta en internet, así, ay, te quedan 5 segundos de vida, o sea, ya se va a morir. Todo va a morir, todo. Pero entonces ya va con su médico, ya le hace estudios y dice, no, pues no es tan grave, ¿no? Como pensaba. Entonces, bueno, eso nada más para que pueda seguir ahí esa línea, permítanme. Y entonces quiero trabajar con ustedes esta idea, miren. Dice Proverbios 27:19, dice, como en el agua
el rostro corresponde al rostro. Aquí está la referencia que le decía de que en algún momento de la historia se usó el agua como reflejo y que implicaba la luz. Dice, como en el agua el rostro corresponde al rostro. Perdón que le puse un ave, no encontré un rostro humano, no sé por qué. Pero bueno, dice ahí, así el corazón del hombre al del hombre. ¿Qué me está diciendo aquí? El corazón del hombre es un reflejo del hombre, ¿no? Cualquier situación que tú tengas, puedes considerar a cualquier persona. Y es interesante, bueno, todos pensamos diferente, ¿va? Todos tenemos un carácter diferente. Pero me dice que hay una correspondencia. El asunto es que lo que nos tiene que llevar a pensar esto es ¿cuál es nuestro espejo? ¿Cuál es nuestro referente? Porque le decía, si yo mi referente es el sistema del mundo, la inteligencia artificial, el internet, mi sistema de valores va a estar de acuerdo a él y para el mundo voy a estar bien. Pero quizá me está desviando o me está alejando totalmente de Dios. Algo real, digo, no quiero hablar en contra de él, simplemente es una realidad que podemos ver al considerar esto del internet. El mentado algoritmo lo que hace es que lo encasilla, ¿va? En algún momento tuvo por ahí alguna tentación, etcétera, le picó a algo que no tenía que y ya después lo encasillas. Es que a ti te gusta esto, a ti te gusta eso, a ti te gusta esto. Y eso es la maravilla de la red que quitaron del TikTok, ¿no? El algoritmo, que te bombardeaba de cosas y cuando menos cuenta veías ya te pasaste medio día y ya era una adicción. Pero la gente no se daba cuenta. El punto es de que eso te encasilla. Y que en Dios tú puedes decir, Dios, yo quiero cambiar. O sea, sí reconozco que tengo un problema con esto, pero yo quiero cambiar eso. Yo no quiero estar sujeto a eso. Y entonces regreso aquí al punto. O sea, bueno, entonces, ¿a quién te estás pareciendo? Porque quizá para el mundo seas alguien que no tiene remedio, alguien que no vale la pena, un fracasado que nunca, o fracasada que nunca va a lograr nada. Pero, si consideras esta mañana el consejo de la palabra, ¿va? Que dice, el que se mira en la palabra, dice, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, o sea, tu realidad la vas a enfrentar, pero dice, se considera mismo, se olvida cómo era. Y entonces, así como yo te mencioné Corintios, que habla de lo malo que éramos, pero que Dios nos lavó, podemos considerar la palabra y decir, bueno, me está diciendo que el corazón es un espejo, y que si esta mañana yo pudiera elevar mi pensamiento y decir, yo quiero verme en el espejo del corazón de Dios. Si tú y yo nos viéramos esta mañana en el espejo del corazón, si nos vemos en el espejo del mundo, nos va a encasillar. Sabes que tú eres un adúltero, un fornicario, un bueno para nada, un fracasado, tu matrimonio fracasó, has sido un mal padre, tienes a tus hijos así, tú eres alguien que nunca va a lograr nada. Y eso es el mundo y con estadística nos va a decir, mira, en tu caso esta es la estadística, el 0.0001% son los que superan ese problema, ¿no? Y nos podemos desanimar y decir, sí, es cierto, y nos vamos a ir al extremo. Pero si esta mañana pudiéramos elevar nuestro pensamiento y considerar la palabra y decir, bueno, ¿y cómo me ve Dios? Hemos leído en la palabra que Dios no da por inocente al culpable, ¿no? O sea, lo que es, si en algún momento adulteramos, si en algún momento fracasamos, nos hicimos adictos a ciertas cosas, Él está consciente de eso. ¿Eh? Él está consciente de eso. Pero por eso le decía que el pasaje dice, se olvida cómo era. Porque así como la Biblia nos habla de que mientras no dejemos ciertas actitudes y estamos cautivos ahí y podemos seguir siendo eso, también nos lleva más atrás de todo, y nos va a llevar a Génesis 1:27. Mire. Dice, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, y Dios es tan sabio y tan bueno que no solamente lo deja como hombre, sino que dice varón y hembra los creó, porque a veces las mujeres como que quieren algo así como para ellas, ¿no? Así, bueno, pero eso en cuanto a los hombres, pero ¿y las mujeres qué? No, desde el principio dice, la imagen de Dios la puso tanto en el varón como en la hembra, y me gustó agregar el verso 28 porque sí, los bendijo Dios. Porque muchas veces, bueno, todo el que va a la iglesia va a pedir bendición, pero muchas veces uno camina en su día y día y dice, pues es que yo no veo cómo voy a salir, no ve su vida bendecida, pues. Pero entonces me dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Entonces cuando yo leo a Santiago que me dice, te olvidas de cómo eras. Hoy quizá estás en donde estés ahorita, esa es tu realidad.
Pero si tú, te digo, puedes elevar tu mente, tu visión al corazón de Dios, en primera él le va a doler, ¿verdad? Porque desde Génesis 6 dice, vio el mundo Dios, vio cómo todos habían corrompido su camino, porque algo que bueno, me llama la atención y a la vez me genera tristeza, ¿no? Cómo es de que a pesar de todo lo bueno que pudiera tener la tecnología, siempre el hombre la está corrompiendo, ¿no? Siempre el hombre la está corrompiendo, siempre tiene que orientarse a ciertas cosas de corrupción. Sin embargo, bueno, ahí dice la Biblia ahí que entonces a Dios le dolió en su corazón. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a doler. ¿Qué va a pasar cuando te ve en tu situación actual? Bueno, dice la Biblia que fue movido a misericordia, ¿no? Que Dios se acercó y fue movido a misericordia. Dios ve la situación y cuando tú dices, le hablas a Dios, que te ponga un poquito de atención, dice, va a ser movido a misericordia. Dice, viéndole le amó, escuchándole, tú quiero, sé limpio. A veces no salimos de nuestra situación porque no nos acercamos a Dios, simplemente estamos encasillados en lo que el mundo nos dice, o nuestra realidad nos dice, pero no damos ese brinco, ese paso, de decir, bueno, eso es lo que el mundo dice, pero yo voy a ir con Dios. Sí, me va a decir que sí, me ensucié, no me va a negar que soy un leproso, no me va a negar que soy una mujer adúltera, no me va a negar que sí merecía que me apedrearan, no me va a negar que perdí la vista por algo, porque hay gente que le decía quiero recuperar la vista, o sea, no me lo va a negar, no me lo va a negar, pero al mismo tiempo en su misericordia, Él va a cambiar mi situación. No me va a negar que yo soy un endemoniado gadareno, no me va a negar eso, que me hiero con piedras, que vivo en sepulcros, que espanto a la gente, no me lo va a negar. Pero si tengo un encuentro con Él, si yo puedo verme reflejado en su corazón, Él es el único que me va a libertar. Él es el único que, siendo un leproso con problemas profundos en la carne, no me va a tener asco, me va a decir, quiero, sé limpio. Ese es nuestro Dios. Pero le digo, al no leer la Biblia, no acercarnos a Dios, entonces dice la Biblia, dice Santiago, te olvidaste cómo eras. Y no solamente a lo malo, sino ve más allá. ¿Por qué tiene que ser algo malo el cómo eras? ¿Por qué no algo bueno? La Biblia dice, Colosenses 1:15, que Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, cuando dice, creó al hombre a su imagen, no vamos a entrar en cuestiones teológicas ahorita, pues son profundas, de la Trinidad y cosas, pero dice ahí que Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces ese modelo de Génesis 1, creó al hombre a su imagen, nos hizo la imagen de Cristo, ¿no? La imagen del Dios invisible. Y entonces, ¿cómo era esa imagen? Porque entonces, no, yo para parecerme a Cristo, ¿cómo es que era esa imagen? Mira, algo bien interesante es que la imagen, en la Biblia, la palabra que usa es ícono. No sé si usted ubica ícono, es como si yo no tengo por aquí, dejé el control por allá. Pero si tuviéramos, sí, el control aquí, ¿no? Por eso usted sabe, aquí es la manzanita, ¿no? Es un icono. No le tengo que decir qué compañía es, usted sabe qué compañía es de la manzanita, ¿no? Y así muchas cosas, que solamente le enseño los carros, ¿no? Los 4 circulitos, ya sé que es Audi, ¿no? Y así. Eso es un icono. Pero entonces me dice que el icono me da una representación, me está comunicando algo y tiene una función. Es algo interesante. Pero un sinónimo en la Biblia de icono o de imagen es carácter. Entonces cuando me dice, no solamente veas lo malo, sino ahora ve lo bueno, entonces bueno, ¿y cómo es ese carácter de Dios en mí? Y todos tenemos la capacidad de hacer las cosas bien, todos. Pero algo que le enseñaba en Corintios, ¿verdad? De fornicarios, adúlteros, y son cosas malas, ¿no? Y dice Pablo, esto eras algunos, pero ya habéis sido lavados, ¿no? Bueno, ok. ¿Cómo traslado ese carácter de Dios a mi vida? Y partiendo así de la imagen de Cristo, yo le quiero compartir 3 cosas esta mañana. 3 cosas de la imagen de Dios, del carácter de Cristo en nosotros. Porque entonces esas cosas mencionadas en Corintios, muchas, el fornicario, el adúltero, ¿cuántas cosas no son porque nos sentimos faltos de amor? ¿Cuántas cosas el ser humano no termina haciendo buscando amor, buscando aceptación? Buscando aceptación, los jóvenes renuncian a sus principios, a sus valores, a lo que se les enseñó en casa. Y usted puede ver ahí un montón de historias de gente, jovencitos que tenían todo en sus casas y por hacerle caso al amiguito, que porque algo no les pareció, querían vivir la vida a su manera, y muchos de ellos incluso ya no están hoy entre nosotros. Pero todo partió de la falta de amor. Todo partió de la falta de amor. O por la falta de amor, ¿cuántos no se han hecho duros? ¿No? Y pues sí, así les tocó la vida. Una vida dura, pues obvio tuvieron que hacerse duros también para poder, un instinto de supervivencia, ¿no? Se entiende, claro que se entiende. Pero entonces dice Santiago, dice, ¿por qué te olvidas de cómo eras? ¿Sabes que eras amado?
No importa cómo hayamos llegado a este mundo. Sí, nadie pedimos nacer, ¿no? Porque hay gente que dice, yo no pedí nacer. Ok. Pero no está escrito en la palabra, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas. Y usted puede ver hijos como David, que se llegan los estudios a pensar que era hijo de una fornicación porque dice, en pecado me concibió mi madre. Y llegó a ser alguien que Dios amó. Que dice, he encontrado a un joven, a un muchacho que va a hacer las cosas como yo quiero, que va a agradar mi corazón. Entonces se da cuenta que y su valor en Dios fue que él siempre se veía en el corazón de Dios. Cuando viene el gigante le dice, bueno, tú vienes a mí con jabalina, con unas armas bien pesadas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el que me ha librado en mi soledad, cuando nadie me ve, donde estos no saben, y que él me ha librado, o sea, no era su pericia. Dice, el Dios que me ha librado de las garras del león y del oso, me va a librar de ti también. Pero entonces, si algo experimentó David en su época de pastor, cuidando las ovejas, pastor, literalmente pastor de ovejas, es que él era amado por Dios. Y entonces, así también, es algo que les ministró Jesús a sus discípulos, Juan 10:17, dice, el Padre me ama porque pongo mi vida por otros, pongo mi vida para volverla a tomar, por eso me ama el Padre, y lo puede ver cuando se sube de las aguas Jesús sin necesidad con el bautista, le dice, espérame, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí que yo te bautice, esto es para arrepentimiento, ¿sí sabes? Y se deja que conviene que cumplamos con toda justicia, ¿ok? Y sale del agua Jesús y la voz del cielo, ¿eh? Este es mi hijo amado, en que mi alma tiene contentamiento. Así como dijo Jesús, siempre hago lo que él agrada. No me pongo a pensar qué van a pensar de mí, si lo merezco, no. Simplemente, Jesús, desciende el bautismo. ¿Eso quieres, Padre? Sí. Es necesario. Ok, Padre. Wow. Sube al monte, se lleva a 3 de sus discípulos. Este es mi hijo amado. A él oíd. Cuando ya hablan, dice que estaban hablando Moisés y Elías por el tiempo de su partida, de que estaba dispuesto a dar su vida por todos nosotros. Dice, wow, Jesús, este es mi hijo amado. Entonces vea cómo el amor a veces nosotros lo malinterpretamos, ¿verdad? El ser amado por Dios queremos que nos mime, que nos dé todo. No sé si recuerda cuando vimos esa palabra de ser mimado en las rodillas. No solo es que te hagan cariñitos, es también contemplarte para decirte lo que está mal. Ser mimado para Dios, Isaías 60 y algo, busqué ahí la palabra. Ser mimado es contemplarte para alabarte, o para elogiarte, hacer de cariñitos, o para decirte lo que está mal en tu vida. Bueno, entonces aquí volviendo a Jesús, él era amado porque siempre hacía lo que el Padre le decía. Pero entonces usted y yo, cada día, y a veces las situaciones de la vida, le digo, le llega una enfermedad, lo malo que pueda pasar. Pero como el apóstol Pablo esto lo entendió y él dijo, yo estoy convencido de que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestades, ni espada, ni hambruna, nada de eso me aparta. Eso no significa que Dios no me ame. Wow. Y se lo está diciendo a alguien que fue azotado no sé cuántas veces, naufragado, lo quisieron matar en diferentes lugares. La mayoría de sus cartas las escribió en prisión. Wow. Pero le digo, yo estoy convencido, yo sé a quién le he creído, ¿verdad? Romanos 8. Dice, yo sé que nada puede apartarme del amor de Dios. Pero usted y yo a veces pasamos una pruebita, bueno, una pruebota, y ya dicen, pues ¿qué, Dios, ya no me amas? ¿No que me amabas? No ha cambiado mi amor por ti. Siendo pecador, Cristo murió por ti. ¿Amén? Bueno, entonces eso te lo ministra, o sea, acuérdate cómo eras. ¿Cómo eras? Eras amado. Y sigue siendo amado porque dice Dios, yo no quiero la muerte del que muere. Yo no sé qué cosas te ha tocado pasar, experimentar aquí en la tierra, hasta dónde estés de profundo, pero mientras hay vida y esperanza, dice la palabra. Y de lo más profundo y de lo más sucio puede... Bueno, no te aspiro de su vista, es lo que te quiero decir. ¿En qué momento Él va a extender su mano? Yo no lo sé. Pero sí sé que mientras hay vida, no importa dónde estés, de ahí te puede sacar el Señor. Y aún en su misericordia, no solamente Jonás, he oído testimonios de 2, 3 o más personas, de que aún desde el mismo infierno, Señor, perdóname si me das chance, mira. Y aún de ahí las ha traído el Señor, yo no sé. No quiero decir que sea la excepción confirma la regla, pero la misericordia de Dios es tan grande que aún de ahí te puede sacar. Luego la soledad, ¿verdad? ¿Cuánto batallamos con la soledad? Platicaba en la mañana con mi esposa, aún como esposos o sin amigos. Y decimos, pues, ¿quién está conmigo? Pero Jesús, que Él es la imagen
Por eso estamos trabajando eso. ¿Y cómo era antes? Antes eras alguien que no estaba solo. Porque dice el Señor Jesús, me dejaréis solo, pero no estoy solo, porque el Padre que me envió conmigo está. Eso es lo que era antes, porque tú puedes quedarte y decir, sí, es que yo soy de lo peor, soy una basura, soy una escoria, bueno, pero ve más atrás. Mírate en el espejo del corazón de Dios. Dice, yo estoy contigo, ¿verdad? No temas. Isaías, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra. No temas, yo te ayudo. Así búsquelo usted, literalmente dice, no temas, yo te ayudo. No estás solo, no estás solo. Y es difícil porque el Señor Jesús en su sabiduría, en su omnisciencia, Él como dice, dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y lo leemos fácil, pero experimentar el fin del mundo no creo que sea algo sencillo, ¿no? Ya lo vemos ahorita alrededor, así cosas que se vienen, y dices, wow. Pero bueno, Jesús está conmigo, Él prometió estar conmigo. Entonces, si Él está conmigo, no estoy solo. Y la tercera, mira, algo que a veces, no sé, a veces cuesta trabajo, no hay tiempo, no hay quien nos entienda, hay quien nos juzga cuando le contamos, a quien le hacemos daño si le contamos lo que nos pasa. Pero Juan 11:42, el Señor Jesús orando al Padre le dice, Padre, gracias porque siempre me oyes. Te lo estoy diciendo esto porque dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Que como éramos antes, éramos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Esas cosas las perdimos. Sentimos que no nos aman, nos sentimos solos, no nos sentimos escuchados. Es que no me estás escuchando, ¿verdad? Cuando a alguien le contamos y nos juzga, es que no me estás escuchando. Bueno, el Padre siempre nos oye, siempre. A una Job que estaba pasando cosas bien duras, él decía, ¿quién diera que mis palabras fueran escritas? Y él no sabía que atrás estaba el Espíritu Santo escribiendo. Decía, ¿quién diera que mis lágrimas fueran recordadas? Y ahí estaba Dios. Bueno, más adelante los profetas dicen, he puesto tus lágrimas en mi redoma. Para Dios es importante y no nos ha tocado el tiempo, pero Apocalipsis 22 nos tenemos que esperar. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No te estoy diciendo que no vas a llorar, que ya no vas a sufrir, que no te vas a sentir solo. Sí, lo vamos a enfrentar. Pero si nos vemos en el espejo de la palabra que vemos que es el corazón de Dios, si nos vemos en el espejo de la palabra para ver cómo Dios nos valora y formar un carácter, si nos vemos en el espejo de la palabra para ver cómo nos limpiamos, nos cambiamos y podemos ser atractivos para Dios. Si nos vemos esta mañana en el espejo de la palabra y nos podemos poner a Cristo aquí, ¿no? Y nosotros, a ver, Cristo se dejaba la barba, ¿no? Bueno, a las mujeres no, hay unas que sí tienen que depilar el bigote, pero no me refiero a lo literal. Pero así corresponder al modelo, no, pues es que yo debo andar como él anduvo. Yo debo andar como él anduvo. No tengo que tener miedo de mostrar mis heridas, porque Él es el sanador herido, amén. Él dice, mira mis manos, mira mi costado, yo mismo soy. Esas heridas nos sanan. Entonces, tengo que parecerme al modelo. Que yo me vea esta mañana en el espejo de la palabra y quitarme toda apariencia. Sí, Señor, sabes que sí. Porque algo que pensaba es que los cristianos, los que nacimos en cuna cristiana, tenemos un gran problema. Mira, hay gente que viene del mundo y sabe cuándo fue su cambio, ¿va? Decir, bueno, yo antes era esto y vino Cristo a mi vida y a partir de ahí. Pero los cristianos caemos en lo que decía 1 Corintios 6. Porque dice, no te digo que no te juntes con nadie que sea así, porque te tienes a salir del mundo. Pero te estoy diciendo, está el en 1 Corintios 6 dice, sino que como cualquiera que diciéndose hermano haga estas cosas, ahí sí, apártate de ellos, ¿no? Y el problema con los cristianos de cuna es que aún como cristianos terminamos cometiendo esos pecados y no nos damos cuenta. Ese es nuestro gran problema. Pero esta mañana podemos quitarnos toda apariencia. Dice, Señor, mira, yo pensaba que era bien cristiano, el más santo de la colonia, y ya me di cuenta esta mañana que no. Esta mañana yo puedo verme en el interior y ver que no todo es como yo pensaba. Que quizá en lo externo puedo ser una persona de bien, una persona respetable, honorable, pero ahí en mi oscuridad, ahí en lo íntimo, ahí en lo que la gente no ve, quizá no soy la mejor persona. Pero esta mañana tenemos la oportunidad de poder acercarnos a Dios y, como leíamos al principio, no ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. O sea, tome el espejo esta mañana y vea qué le falta. ¿Qué le falta esta mañana? ¿Le falta carácter? ¿Le falta valor? Siente que no vale nada. ¿Qué importa?
no tiene una visión para ser atractivo de, bueno, no me guío por el qué dirán, no le estoy diciendo eso, pero para Dios sí. Dice, levántate, úngete, levántate, resplandece. ¿Qué le falta? Perdió de vista el modelo, perdió a Cristo. Se ha dejado, quizá tiene mucho éxito en el mundo, pero para Dios es apariencia. ¿Qué le falta? Cierra los ojitos ahí donde está y vamos a orarle a Dios. Vamos a platicar con Él. Dígale, Padre, esta mañana queremos vernos reflejados en tu corazón, Señor. Hemos caminado mucho tiempo en el espejo de nuestra realidad. Hemos caminado con el espejo del mundo y hemos aceptado cómo la gente nos juzga, nos etiqueta. Y al final es nuestra realidad, es un reflejo de nuestra realidad. Entendemos el concepto, Señor, que lo que se refleja es nuestra realidad. Pero hoy, esta mañana, Señor, queremos tomar ese espejo de la palabra y ir más allá, Señor. No solamente a ver lo malo, sino ver lo bueno en Cristo. Cristo, que es el modelo, quien dijo que siempre lo escuchabas, quien dijo que siempre lo amabas, quien dijo, Señor, que siempre estabas con Él. Son tres cosas que anhelamos, Señor. Sentirnos amados, sentir que no estamos solos y saber que somos escuchados, Señor. Que a alguien le importa lo que vivimos, que a alguien le importa lo que lloramos y que no solamente es que lo experimentemos para seguir caminando en soledad, sino que lo externemos para que con tu consejo, con aquella administración que viene de ti, Señor, nosotros podamos hacer frente a nuestra realidad. Que la gente pueda ver ese cambio, Señor. Que pueda ver en nosotros valor, carácter. Que pueda ver en nosotros cómo nos estamos convirtiendo en alguien atractivo para ti, Señor. Un modelo a seguir, que después de ser alguien como un modelo a no seguir, un ejemplo de lo malo, venimos a ser un ejemplo a seguir, Señor. Que nos parecemos al modelo, que nos despojamos de la apariencia, Señor. Pero sobre todo que esta mañana cada uno, cada una, podamos ver hacia el interior, Señor. Hacia el interior con la luz de tu palabra y poder ser transformados, Señor. Poder reconocer esta mañana nuestra realidad, decir, sí, Señor, esto es lo que soy, esto es lo que vivo, esto es lo que creo, esto es lo que pienso, esto es lo que está pasando. Pero que a partir de hoy, Señor, podamos vernos a través de tus ojos. Podamos vernos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Ayuda a cada uno, Señor, aquel que no encuentra camino para volver, Señor, aquel que está hundido en la oscuridad, Señor. Haz resplandecer tu luz en este día, Señor. Permítele ver el reflejo de tu corazón. Permítele ver ese destello, Señor, de tu gloria, de tu voluntad, de tu amor. De que nada, nada lo puede apartar de tu amor, Señor. Que mientras hay vida, hay esperanza, Señor. Y de que no tiene por qué terminar sus días, Señor, con una etiqueta del mundo o con la carga de una culpa pasada. Porque el que viene a ti, el que está en Cristo, es nueva criatura. Y todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Ayúdanos a cada uno en este día, cada una conforme a nuestra necesidad y conforme a tu misericordia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Bueno, nos despedimos de la transmisión.